En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es domingo 5 de febrero de 2017. Esta es la emisión 17.695 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bueno, hemos dejado atrás el mes de enero y nos adentramos en el mes de febrero con certámenes muy especiales. Bueno, enero es hasta muy interesante, un mes de 4 semanas, solo 28 días en este 2017, pero también con algo muy importante para todos los trabajadores, y es el destino que se le tiene que dar a las cesantías que los empleadores están obligados a consignar en los diversos fondos que hay en el país. Nos acompaña el ingeniero Juan David Correa Solórzano, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Inicialmente hagamos referencia a lo que va a ser esa jornada de cesantías que va hasta el 14 o el 15 de febrero. Buenos días. Bueno, buenos días, y en primer lugar muchas gracias a ustedes por esta invitación y a toda la audiencia por permitirme compartir algunas reflexiones con ustedes, empezando por la campaña nacional de cesantías. Y déjeme empezar por lo siguiente: las cesantías han sido un beneficio que en este país tenemos todas aquellas personas que trabajamos, porque tiene un propósito muy interesante, muy particular, y es generar un colchón de ahorro, generar una provisión para que en aquellos momentos en los cuales yo posiblemente no tenga la posibilidad de estar empleado, tenga algunos recursos disponibles para afrontar esa dificultad en ese momento mientras vuelvo a emplearme. Entonces, este es un propósito y una definición muy importante de lo que han sido las cesantías en Colombia, y que, aproximándonos a la campaña nacional que tú mencionas, pues vale la pena recordar con un propósito más superior inclusive de las mismas cesantías, y es una responsabilidad que tenemos todos aquellos que estamos en esta industria, diría yo que todos los colombianos, que es fomentar el ahorro en cada una de las personas de este país. Y ese ahorro sí se está logrando fomentar, doctor Juan David, cuando sabemos que, por ejemplo, hay mucha precariedad laboral y que demasiados trabajadores en Colombia no tienen siquiera el contrato anual. Pues definitivamente cada una de las personas en este país tenemos distintas posibilidades y distintos niveles de capacidad de ahorro. Lo que es importante mencionar, y yo diría que un consejo muy importante para toda la audiencia y para todos los colombianos que nos estén escuchando en este momento, es que el ahorro no necesariamente es de grandes sumas. Las grandes sumas se convierten en grandes sumas cuando, en la medida de las posibilidades durante toda la vida y con una disciplina adecuada, yo logro ir ahorrando, o poco o mucho, en la medida en que es posible, y voy logrando acumular recursos suficientes para las necesidades que tenga futuro. Entonces es un mensaje de disciplina más que un mensaje de grandes valores, es un mensaje de disciplina y constancia. Usted se acuerda que había retroactividad de las cesantías, pero esto hoy no existe. Entonces, ese ahorro constante y el no retirarlas cada año es lo que constituye también una especie de retroactividad a la hora de hablar de rendimientos. Así es, la construcción del ahorro se hace precisamente con la virtud del ahorro y el dinero en el tiempo, así es que construimos los grandes aportes. Fíjense que para efectos de los mismos definiciones pensionales, cuando uno ahorra desde que empieza a trabajar por primera vez,
parte del porcentaje que tiene al final en términos de la suma ahorrada corresponde a los rendimientos que cada uno de esos aportes durante toda la vida va logrando desde el punto de vista pues de la inversión que esos recursos tienen en los mercados financieros. Cuando usted está en esta industria de las cesantías y también obviamente del ahorro pensional, pero de las cesantías, ¿cuáles son los errores que más cometen los trabajadores a la hora de usar ese dinero? Hombre, yo diría que, y esa pregunta me parece muy interesante porque desafortunadamente muchos vemos el corto plazo más que el largo plazo. Y ese sería un llamado muy importante a que las cesantías pues realmente las utilicemos para lo que ha sido realmente definidas. En el país hay tres básicas utilizaciones definidas para las cesantías. La primera de ellas, y considero yo es la de más largo plazo y la de mayor dimensión, que es tener un seguro de empleo. Cuando yo no tenga el empleo, tenga la posibilidad de tener unos recursos que me ayuden hasta tanto vuelva a emplearme, pero también ha definido que es posible utilizarlas para efectos educativos y para efectos de vivienda, ¿sí? Y esos son los tres usos que se le han dado a las cesantías. El llamado un poco es que sean utilizadas verdaderamente en alguna necesidad que las personas tengan y no estemos hablando simplemente de suntuosidad, sino de cubrir necesidades básicas, porque si no mejor dejarlas ahorradas para el futuro. Pero usted conoce si han sancionado alguna empresa, algún empleador o algún trabajador por darle mal uso a esas cesantías. No conozco ningún caso particular, pero creo que parte de la responsabilidad de todas aquellas personas que son empleadores en Colombia es no solo la responsabilidad de consignar las cesantías para cada uno de sus trabajadores, sea una empresa, sea una independiente que tenga personas a cargo. Lo primero es ejercer esa responsabilidad, que es una responsabilidad además de legal, social, pero yo diría que la primera responsabilidad es acompañar y asesorar a todos los empleados en que estos recursos son recursos que deben pensarse desde el punto de vista de ahorro y de apoyo para momentos más difíciles, y esa es una responsabilidad de educación que también tenemos aquellas personas que trabajamos en empresas o aquellas personas que tenemos a cargo alguna persona a las cuales les tenemos que consignar las cesantías cada año. Por la ingeniería matemática que ustedes le van haciendo a estas jornadas, por ejemplo, doctor Juan David Correa Solórzano, presidente de Protección, ¿cuáles son como esas proyecciones de recaudo que esperan al 14 de febrero? Hombre, las proyecciones de recaudo, yo más que el valor de las proyecciones de recaudo, esto corresponde para el caso de Protección a una filosofía que no está relacionada necesariamente con una fecha particular. Para nosotros, en nuestro modelo de negocio y en nuestro interés de generar experiencias a nuestros clientes, sean las personas, nuestros clientes afiliados o las empresas con las cuales trabajamos permanentemente, es tener un portafolio dentro del cual las cesantías hacen parte de él. Entonces, más que el recaudo puntual, el recaudo simplemente es una actividad que se ejecuta dentro de toda esta relación que tenemos con ellos y con todos nuestros clientes durante todo el año. Entonces esperamos pues obviamente siempre tener una cobertura mayor, un acompañamiento mayor y una tranquilidad de que todos nuestros clientes ejercen su responsabilidad de consignarle juiciosamente las cesantías a cada uno de los empleados. ¿Cómo fue el comportamiento del Fondo de Cesantías en Protección durante el último año? ¿Qué datos tiene? Si ha valido la pena, digamos, ese ahorro, aunque el ahorro siempre valdrá la pena, pero muchas veces la gente lo que dice en la calle es, hombre, el ahorro hoy casi no está dando nada en Colombia. A ver, yo inclusive parto por decirle que el año pasado, por ejemplo, fue un año de muy buenas rentabilidades. Cuando uno observa lo que ha sido la rentabilidad de los fondos y de todas las alternativas de inversión que Protección como fondo le ofrece a los clientes, los resultados son absolutamente positivos en términos de rendimientos. Inclusive obtuvimos unas tasas reales importantes con respecto al mercado. Y en ese orden de ideas, cuando uno mira cesantías, puede obtener en los portafolios de corto plazo de cesantías rentabilidades por los lados del 9%. Fíjese que es una rentabilidad interesante cuando vemos que este país logró terminar afortunadamente con una tendencia de inflación a la baja de 5,75% aproximadamente. Entonces son unos rendimientos sobre la inflación que generan unos rendimientos interesantes para aquellos ahorros en beneficio de cada uno de nuestros clientes. Bueno, siempre hay una diferencia entre la plata que se guarda en pensiones, porque esa plata no se puede retirar fácilmente, mejor dicho, no se retira con tanta facilidad, pero en cambio las cesantías son un fondo muy volátil. Dentro de la experiencia de ustedes, después de un año de recaudos y de manejos, al final, ¿cuánto dinero, qué porcentaje de todo ese dinero puede quedar?
A ver, las estadísticas generales es que desafortunadamente lo que vemos en las estadísticas es que la mayoría de los recursos, la mitad de los recursos aproximadamente se van los primeros meses después del recaudo. Esto porque si miramos las estadísticas durante el 2016, el 46% de los retiros de cesantías de los colombianos se dieron por desvinculación laboral, el 32% para educación superior y el 22% para remodelación y compra de vivienda. Entonces fíjense que hay unas necesidades y unas utilizaciones de muy corto plazo, particularmente educación y vivienda, que implican que muchas personas estén esperando la consignación de las cesantías para inmediatamente utilizarlas para satisfacer esas necesidades de vivienda y educación. Entonces, algunos las utilizan de manera inmediata, esa es parte de la definición pues del mismo modelo, pero la otra parte, que son aproximadamente, digamos que la mitad, lo dejan un poco para cubrirse de una situación de no empleo en un futuro. Bueno, pero usted es ingeniero y conoce bastante de números. Yo hace muchos años leía, por ejemplo, que el ideal de una familia es que el padre o los jefes del hogar tuvieran ahorrados recursos para sobrevivir perfectamente durante 6 meses en caso de pérdida de empleo. Cuando usted mira el grueso de los trabajadores colombianos, ¿cree que los trabajadores colombianos pueden durar cuánto tiempo sin empleo y sin sacrificar la calidad de vida? Hombre, muy difícil porque depende, esa pregunta que me haces, pues depende de la disciplina que haya tenido cada una de las personas ahorrando. No hay una respuesta general. Desafortunadamente en Colombia el nivel de ahorro es bajo, por las situaciones que tú mencionas obviamente, pero además también por la cultura. En algunas ocasiones es necesario fortalecer un poco la cultura porque somos más cortoplacistas en el gasto que en el ahorro, y definitivamente un país como estos necesita niveles mayores de ahorro, definitivamente, porque si nos comparamos con economías no muy lejanas, economías como la chilena, economías como la mexicana, la tasa de ahorro de estos países con respecto al Producto Interno Bruto es mayor. Entonces creo que hay una tarea y una responsabilidad muy grande desde el punto de vista de educación financiera, no solo del sector privado, sino también del gobierno, de la industria, para promover muchísimo más el ahorro y garantizar que lo vamos construyendo de manera conjunta durante todo el tiempo en la medida de las posibilidades de cada una de las personas. Entonces hay cortoplacismo y hay en algunos casos imposibilidad, por lo cual cuánto es capaz uno de sobrevivir con los ahorros, pues depende de la disciplina y la cultura de cada una de las personas. Ligando la palabra ahorro, a ver, cuando ustedes mueven también en los fondos de cesantías y en pensiones grandes volúmenes de recursos, ¿cómo observan ese entorno para las inversiones? Porque al fin y al cabo estas entidades multiplican el dinero si hay un entorno bueno. Sí, yo creo que lo más importante para una persona que está ahorrando, y eso lo compartimos permanentemente con nuestros clientes, es que se apoyen en empresas y en compañías como Protección. Protección tiene particularmente toda una infraestructura y todo un equipo experto en los mercados que tiene como propósito particularmente estar ofreciéndole a nuestros clientes alternativas de inversión, y segundo, administrando sus recursos de la manera más profesional, con todas las herramientas y las tecnologías que tenemos a disposición para poder generar los mejores rendimientos para esos recursos que nos entregan los clientes en beneficio de ellos mismos. Entonces hay todo un modelo y toda una compañía que está dedicada precisamente a ofrecerle a los clientes, con el talento que tenemos acá en Protección, las mejores posibilidades de inversión. Y hay un respaldo grande detrás de Protección. Por supuesto, esta compañía, como tú sabes, pertenece al grupo empresarial antioqueño, que es un grupo de todo el respaldo y que busca permanentemente en los clientes generar experiencias memorables. El comienzo de este 2017 ha marcado pues una tendencia muy interesante a nivel mundial, porque por ahí hasta dijeron que el Papa estaba muy contento porque todo el mundo estaba rezando después de la posesión del presidente de los Estados Unidos. Pero cuando se mira, señor presidente de Protección, ¿qué se ve realmente en el entorno y qué se está recomendando para los inversionistas ahora que el mundo parece vivir un entorno también de mucha incertidumbre? Hombre, las recomendaciones son las recomendaciones básicas. En este tema de inversiones yo creo que los principios básicos son aquellos que
permanecen en los momentos de volatilidad, en los momentos de cambio. Nosotros, como somos conscientes, vivimos momentos de incertidumbre en los mercados, momentos de volatilidad. Y yo creo que ahí hay dos cosas importantes para recomendar. Lo primero es la diversificación de la inversión como un principio básico, porque al final del día los mercados tienen volatilidad, pero cuando hay un horizonte de largo plazo, pues hay un retorno adecuado en cada uno de los activos que las personas inviertan. Entonces la diversificación se convierte en un pilar fundamental para que todas las personas pues tengan en cuenta. Lo segundo que mencionaría es que hay expertos para poder acompañar el manejo de las inversiones y los ahorros de las personas. Compañías como Protección, entre otras, lo que hacen precisamente es contar con todos estos recursos para poder saber cómo administrar esas volatilidades de mercado, para entender cuáles activos generan mayor o menor rentabilidad en un momento adecuado. Entonces, el mercado siempre tendrá cambios, turbulencias, cambios políticos, cambios económicos, pero la diversificación y el acompañamiento de un experto son aquellos dos principios que son rectores en materia de inversiones y de ahorro, y que son aquellos que garantizan que en el largo plazo pues podamos construir las sumas que queremos para poder alcanzar cada uno de nuestros sueños. En los últimos 5 años en Colombia se han vivido dos momentos. Hubo un momento de revaluación muy pronunciada que golpeó negocios, pero también desde hace un par de años el dólar ha sido muy inestable con tendencia al alza. ¿Cómo ha sido el escenario ahí para Protección? Hombre, nosotros hemos visto varios, el año pasado fue un escenario con una volatilidad importante en términos del dólar, con una estabilización al final. Creemos dentro de nuestra proyección que vamos a tener un dólar más o menos estable en los niveles que hoy tiene el país. Un dólar entre 2.900, 3.100 pesos por dólar es un escenario que consideramos adecuado. Puede que tenga unas volatilidades durante el año asociadas a varios temas, entre otros, como sabemos, la evolución del precio del petróleo es uno de los efectos posiblemente, pero creemos que el dólar, desde el punto de vista de nuestras proyecciones, va a estar en un rango estable como el que le menciono. Llevamos un mes largo de la reforma tributaria que se expidió el 29 de diciembre y de milagro no lo hicieron el 28. Pero, señor presidente de Protección, démosle una mirada a lo que significa hoy y el impacto que puede tener esa reforma tributaria dentro del manejo de las cesantías y dentro del manejo de los fondos de protección, por ejemplo. A ver, lo primero es mencionar que la reforma tributaria, como todos sabemos, era un paso necesario del país para permitir que conservara su calificación. Y eso es importante desde el punto de vista macroeconómico y del país como tal. Ahora bien, creo que hay que posiblemente hacer un análisis de la reforma de manera general desde dos perspectivas. Una perspectiva, la perspectiva de empresas, en la cual hay un ajuste de las tasas de tributación que venían siendo bastante altas y que posiblemente estaban generando una falta de competitividad de algunas empresas del país cuando estamos viviendo en un contexto, en un entorno internacional. Ese es un tema que la reforma estaba buscando ajustar y creo que ahí se presentaron algunos avances. Y por el otro lado tenemos un efecto sí importante alrededor de el IVA. El IVA definitivamente tiene un efecto para los colombianos, es un incremento en el costo, seguramente va a tener un impacto en la inflación misma, porque el incremento de los precios pues obviamente tiene un efecto importante que ha venido tratando de controlar, al menos positivamente. Al final del año pasado se logró controlar la inflación. Eso posiblemente nos permita una baja de tasas en los próximos meses por parte del Banco de la República, que permitan reactivar un poco la economía y permitan reactivar un poco el crecimiento, porque de alguna manera esta economía se ha venido ajustando, crecimientos que no van a estar por encima del 2% el año pasado, y seguramente este año no por encima del 2,3%, máximo 5%, pues son crecimientos económicos que deben ponernos a reflexionar un poco de cómo hacer que esta economía crezca más. Pero definitivamente estamos en un momento de ajuste de la economía colombiana que habrá que revisar y que habrá que aceptar para ver cómo va avanzando el crecimiento y el desarrollo del país. Ahora bien, la reforma tributaria de alguna manera también es importante que no vaya a tener efectos grandes sobre el ahorro. Desafortunadamente, algunos
exenciones que teníamos en el país para el ahorro han sido limitadas. Esto definitivamente no debe hacer que dejemos de ahorrar, y ese es un mensaje muy importante que quiero darles a todos, porque al final el ahorro, independiente de reforma tributaria, deducción o no, el ahorro es un propósito superior a las deducciones de corto plazo que pudiéramos tener. Entonces la invitación es sigamos ahorrando, pero definitivamente estas reformas empiezan a apretar un poco aquellos beneficios que posiblemente se tenían anteriormente y que han venido estando limitados y recortados un poco por las necesidades del país en términos del gobierno, en términos de recaudo. ¿Cómo fue el comportamiento de los 3 fondos que administra Protección como tal durante el último año? ¿Cuáles han sido como esas tendencias que marcan pues el desempeño en pensiones obligatorias, el fondo voluntario y desde luego obviamente las cesantías a las que ya hemos hecho referencia? Como le mencionaba hace un momento, las rentabilidades y la evolución de los rendimientos del año pasado en todos los portafolios fueron bastante positivos. Si ustedes miran en los portafolios moderados, por ejemplo, la rentabilidad nominal desde el inicio del sistema ha estado por encima del 11.5, desde que iniciaron este tipo de fondo en 1994. Ahora bien, como los mercados se han venido ajustando en términos de rentabilidad, estas tasas han venido bajando por la misma naturaleza de los mercados, pero el año pasado fue un año de muy buenas rentabilidades en todos los mercados, en todos los productos, en los portafolios de cesantías, en los portafolios de pensiones y en los portafolios voluntarios. De hecho, usted conoce muy bien que Protección cuenta para efectos del ahorro voluntario con más de 30 alternativas de inversión que tienen activos de todo tipo, activos y no solo los tradicionales, si hablamos de acciones o títulos de deuda pública, sino que hemos ido un poco más allá buscando ofrecerle a los clientes alternativas de distintos activos, por ejemplo activos de infraestructura, activos inmobiliarios. Y precisamente usted habrá escuchado que en diciembre ofrecimos a nuestros clientes una alternativa de negocios inmobiliarios de proyectos comerciales en asocio con Pactia, aquella firma de Concreto y Argus, para poder permitirle a nuestros ahorradores que tengan la posibilidad de diversificar y en esa diversificación se incluya el activo inmobiliario que debe hacer parte del portafolio de inversión de cualquier inversionista. Así que los resultados del año anterior son bastante positivos en términos de rendimientos financieros para los clientes y bienvenidos. Vamos a ver este año cómo se comportan los mercados y esperaremos seguir en esa senda de buenos rendimientos para todos nuestros clientes. ¿Cómo queda la participación hoy de Protección dentro de la industria en cuestión de los diversos fondos o globalmente pues dentro del mercado como tal, porque son pocos los jugadores que hay en Colombia en el ramo de las pensiones y las cesantías? Sí, a ver, importante mencionar porque ahí tendríamos que partir el tema en varias participaciones. Las pensiones obligatorias y cesantías, Protección tiene una participación cercana al 34% del mercado. Y en los productos voluntarios sí tenemos una participación y somos líderes de ese mercado con una participación superior al 40%. Una pregunta final, contemos un poco a la audiencia el recorrido profesional y académico del presidente de Protección, Juan David Correa. Hombre, yo he tenido la fortuna de trabajar pues en este grupo durante toda mi vida profesional. Como sabes tú, yo soy ingeniero de sistemas, allí empecé mi vida laboral trabajando en tecnología en Suramericana de Seguros. Posteriormente tuve la posibilidad de trabajar en Sufiducia, que fue la primera fiduciaria de Suramericana. Posteriormente la juntamos con la fiduciaria del BIC y nació Sufibic. Allí tuve la oportunidad de trabajar algunos años y desempeñarme en varios cargos. Posteriormente esta fiduciaria fue, con la compra del Banco de Colombia, se convirtió en fiduciaria Bancolombia. Antes de llegar acá a Protección estuve al frente de la presidencia de fiduciaria Bancolombia por algunos años. Y hoy tengo la fortuna de estar pues al frente de esta compañía, la cual tiene un propósito maravilloso que es acompañar el futuro de los colombianos, y ese solo propósito me entusiasma mucho de poder aquí con el gran equipo de Protección todos los días, con entusiasmo, con mucho juicio y con mucha emoción, estar tratando de buscar cómo acompañamos a los clientes, cómo le ofrecemos mejores alternativas, mejores servicios, cómo hacemos que la experiencia de ellos sea una experiencia maravillosa siendo cliente de Protección. Ese ha sido mi recorrido, como le digo, todos
toda la vida en el sector financiero y en muchos cargos en cada una de estas compañías que le he mencionado. Les reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchísimas gracias, doctor Juan David Correa Solórzano, por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. No, muchas gracias a ustedes, una excelente y maravillosa oportunidad de compartir. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Confía